Hola, soy Joana Viajateros. El día de hoy continuamos con el video de San Petersburgo, en Petergov. Una de las maravillas de la humanidad es el Palacio de Petergov. El Palacio de Petergov se encuentra a la orilla del Golfo de Finlandia, a unos 29 kilómetros de San Petersburgo. El palacio y sus parques hacen parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. A este recinto también se le conoce por el nombre del Versalles ruso, ya que es inspirado en la arquitectura europea después de los viajes que Pedro el Grande realizó a Europa. Petergov fue residencia de zares hasta 1917. En 1918 fue transformado a un museo. Pedro el Grande fue uno de los zares más poderosos y reconocidos de la dinastía Romanov. Occidentalizó Rusia y extendió su territorio. Fundó San Petersburgo y en 1712 Pedro convertiría a San Petersburgo en la nueva capital de Rusia. Hoy en día continúa siendo una de las ciudades de gran importancia para este país, además de ser una de las ciudades más hermosas de Europa. Hoy es el día 26 de junio y me encuentro en Petergov. Hoy es un día muy especial, bastante soleado. Como pueden ver, pues este es el gran palacio. Lo construyó Pedro el Grande. Y pues lo realizó para su esposa. Como pueden ver, son unas fuentes hermosas al frente con un parque. Cae como en una cascada y hacia el golfo al finalizar. Las estatuas son doradas, son bastante grandes y esplendorosas. Petergov es un territorio bastante amplio que abarca una gran arquitectura, como pueden ver. Son varios edificios que continúan hacia allá. El Palacio de Petergov. Hay dos parques, que es el parque de la parte de arriba, Viernes de Terraza, que sería del primer piso, y del parque de Nizhny de Terraza, que sería el piso que continúa. En el segundo piso, en el primer piso, pues hay una gran fuente, muy hermoso, también un parque bastante grande, frondoso, verde. Y acá en este piso, el piso de abajo, hay otro parque compuesto por los palacios y una serie de fuentes. En este momento las fuentes se encuentran apagadas, pues se puede ver todos los monumentos dorados que hay alrededor. Ya muy pronto, alrededor a las 10 de la mañana, van a prender las fuentes y pues les mostraré lo hermoso que va a ser cuando las prendan. En este momento me encuentro situada al frente de la fuente principal. En esta fuente, como pueden ver, se encuentran unas estatuas doradas que lo adornan.
Cada una de las estatuas son unos personajes con características diferentes. Ninguna se repite, todas son absolutamente diferentes. Hay hombres, mujeres, con frutas, con ropas así antiguas, al estilo totalmente antiguo y totalmente doradas. Son bastante, absolutamente hermosas. Al centro se encuentra el monumento principal, es una estatua enorme, dorada, que es un Samson. Alrededor se encuentran unas figuras de unos leones. Como dato curioso, se sabe que el palacio de Peterhof fue tomado por las tropas nazis en 1941 hasta 1944. Las fuerzas del ejército alemán destruyeron en gran parte a Peterhof. Se dice que muchas de las esculturas fueron enterradas bajo tierra para salvarlas de los alemanes. Sin embargo, muchas fueron perdidas, como la fuente de Sansón, que fue robada por las tropas alemanas del momento. Actualmente yace una réplica de la original en la fuente principal. Después de la Segunda Guerra Mundial, se ha mantenido la restauración de Peterhof. En el año de 2003, San Petersburgo celebró su aniversario número 300 y se restauraron muchas estancias y esculturas. Apertura de las fuentes de Peterhof. Cada año las fuentes funcionan desde principios de mayo hasta mediados de octubre, cuando son cerradas por el inicio del invierno. Cada día cientos de turistas vienen a Peterhof para ver la apertura de la gran cascada de agua, la cual sube hasta unos 20 metros saliendo de la fuente de Sansón. La apertura se realiza a las 10 de la mañana cada día, trabajando sin descanso hasta las 7:45 cuando cae la tarde. La gran cascada se construyó simultáneamente con el palacio para formar un solo complejo arquitectónico. La inauguración de las fuentes tuvo lugar en agosto de 1723. Dos enormes escaleras conectadas cayendo en una gran cascada. Originalmente, las esculturas eran doradas de plomo, las cuales a finales del siglo XVI perdieron su belleza y fueron reemplazadas por bronce. Hasta la fecha, la cascada incluye 37 estatuas doradas de bronce, 16 jarrones y un total de 225 esculturas de bronce, plomo y mármol, que conforman el aspecto lujoso de la gran cascada.
El Gran Palacio o Palacio Grande de Peterhof. Para entrar tuvimos que comprar el tiquete. Nos dieron unos audioguía y unas especies de zapatos de papel que tuvimos que colocarnos para cuidar y no ensuciar el piso del museo. El palacio es bastante lujoso a pesar de haber sido dañado durante la Segunda Guerra Mundial. La residencia fue reconstruida y ahora es una representación del barroco ruso de la época. A la entrada, unas grandes escaleras y más adelante, pinturas en los techos, decoraciones doradas y con grandes espejos. En el siguiente salón vemos diferentes pinturas, barcos y los miembros de la familia Románov. La figura principal, por supuesto, es la de Pedro el Grande. Al principio, en el palacio se aprecian las anchas salas de gala para fiestas y baile de la corte imperial. Más adelante se verán los cuartos e íntimos aposentos con decoraciones de la época. Grutas de la cascada principal. Es un espacio para ver cómo funciona el sistema interno de la cascada principal. Podrás entrar a la cueva escondida dentro de la cascada y al característico piso de ajedrez, un sitio bastante interesante por conocer. Pasear por el parque y sus cascadas hace parte de la maravilla de Peterhof. El parque tiene extensión de 102.5 hectáreas aproximadamente y alrededor de 150 fuentes extendidas por el mismo. La gran cascada desemboca en el mar Báltico, en la costa del Golfo de Finlandia. Pacadrusia, continúa viendo mis videos y suscríbete. Deja algunos comentarios que sean constructivos. Bye bye.